La verdad que hablar del ganado Nelore no es una tarea fácil, por la inmensidad de virtudes y cualidades que tiene esta raza. La Nelore es una raza pura, con unas fortalezas bien marcadas que no debemos olvidar nunca, que es su fertilidad, su adaptabilidad, su rusticidad y su longevidad. Me gustaría terminar de definirle a mi querida Nelore como aquella raza que te pide poco para darte mucho. Es parte integral de mi vida. Mi familia criaba Nelore, estamos hablando hace 40 años. Yo me encargaba bastante de ese trabajo con la raza teniendo 20 años. Yo debo muchísimas de las cosas que he logrado en la vida a mi relacionamiento con la raza, con la asociación. Por un lado es familia, es amistad, es un grupo muy unido, pero a mí profesionalmente es la que me enseñó prácticamente todo lo que sé, porque a mí me tocó trabajar con un grupo de técnicos que era muy bueno. Gente que armó la tabla de circunferencia escrotal que se usó en Paraguay para selección. Son los que hicieron tantas cosas en genética que creo que cambiaron la ganadería nacional. Y justo a mí me tocó aprender y escuchar cuando ellos tomaban las decisiones para cambiar la genética nacional. Cuando yo me inicié, la técnica que nosotros usábamos se usaba muy poco en la raza Nelore, siendo una de las razas más antiguas del Paraguay y que en su momento fue una de las que más trabajó en genética. Había muchos rodeos de vacas de mucho volumen, de muy buena calidad. En los últimos años lo que está sucediendo y se puede ver es la Nelore empezó a crecer en criadores nuevos. Para crecer en criadores nuevos, la técnica que sí se utiliza es la de transferencia de embriones y eso creo que es muy alentador porque lo que indica es que hay un montón de gente nueva que está entrando, que está confiando y que está apostando a la raza Nelore para producir en su campo. Desde el seno familiar yo tuve esa oportunidad de conocer a Nelore, conocer las bondades de la Nelore. También esa oportunidad que la propia Asociación Paraguaya de Criadores me brindó en el sentido de que en mis estudios me se dieron los datos para poder trabajar y conocer más esta raza. Nelore es familia. Me crié acá, crecí acá y hasta lo último vamos a estar trabajando acá, creo yo. Hoy están los hijos, chicos que conocí de niño, están como presidente. Es un lugar donde sé que mi abuelo pasó gran parte de su vida, que mi papá pasó y sigue pasando toda su vida y que la verdad que antes de saber que era una vaca Nelore, nosotros con mis hermanos ya estábamos en lo que era la asociación, acompañándole a mi papá, compartiendo con los señores que eran los amigos de mi abuelo, con los amigos de mi papá, con los hijos. O sea, para nosotros la Nelore siempre fue una familia. Para mí es como una unión a mi papá, a los amigos de mi papá, a mis amigos, a los técnicos que conocí, que fueron mis amigos. De esos técnicos salieron padrinos de mis hijos. A mi familia, pues me casé con una señora que no estaba en el rubro y creo que hoy es más nelorista que yo. Mis hijos que Nelore no le hable de otra cosa, o sea, la Nelore es eso, la Nelore es un lugar donde estar, ser feliz y saber que tenés gente que te apoya. Soy José Salomón, hijo de Rogelio Salomón, de Lucy Pérez. Soy ingeniero agrónomo, tengo 53 años. Estoy casado con Lorena Pejovich hace 30 años. Tenemos 3 hijos. Tuvimos la suerte de tener unos trillizos maravillosos. Y bueno, somos los propietarios de la estancia Rancho Rosalba, que hoy estamos recorriendo y mostrando, y quisiera contarle un poquito la historia de cómo empezó.
el año 1978, papá decide hacer un cambio en su economía y compra esta tierra como una inversión inmobiliaria. Luego, en el año 1980, empieza la explotación de esto. ¿Por qué empieza la explotación de este lugar? Porque el gobierno saca una resolución donde decían que, bueno, que todas las tierras tendrían que tener plantaciones de árboles, animales y habitarlas para no ser expropiadas. Entonces, papá, sin conocer de campo, pide ayuda a los amigos que estaban en el rubro y hacen unas, me acuerdo, 200 hectáreas en el 80, compran terneros para engordarlos y venderlos. Al transcurso de 2 años y medio, 3 años que se venden los terneros, papá se da cuenta que es un negocio que le interesaba. Hace un cambio brusco en su vida de salir de todo lo que él era comercio y se tira directamente a la ganadería. Empieza a transitar solamente en la parte de compra de terneros, engorde y venta. En el año 85, 86 empieza a haber un cambio en la parte de que los terneros, la reposición era muy caro. Ellos empezaron con una reposición, me acuerdo, casi 3x1, 4x1. Se empezó a cortar esa distancia, entonces él toma la decisión de comprar vacas para hacer materia prima. Con tanto acierto que cuando hizo esa decisión no se fue a comprar cualquier vaca. Se fue a comprar vacas hermosas, vacas de alta genética. La historia es que se le presentó 650 vacas y trajo 71 vacas. Esas fueron las primeras vacas que llegaron a Rancho Rosales de una altísima genética. Y empieza. Y ahí se convierte en una estancia donde sí, el 80% era compra, el 20% era una cría y se trabajaba en lo que era venta de animales gordos. Fue creciendo la cría, fue creciendo la cría. Después yo tuve la suerte que me dejaron incorporar acá en el año 89-90. A papá le surge otra oportunidad laboral. Me endosa un poco el tema del manejo del campo. Esto ya había crecido bastante, ya había una cantidad de animales importantes. Y como yo era muy joven, tuvo la buena inteligencia de ponerme 2, 3 asesores para que me acompañen y me guíen en este proyecto. En ese entonces, uno de ellos es el doctor Sarubi, que estuvo siempre al lado mío, y Manuel Ávila. Con ellos arrancamos un plan maestro, por llamarlo, era un master plan, donde, como les reclamo a ellos, hasta hoy no lo pude terminar de lo largo que era, pero empezamos, ¿verdad? Y me acuerdo que la orden de papá fue, bueno, yo quiero crecer en vaca, esto, lo otro, y cuando vinimos con Manu me dice, no, José, acá nosotros tenemos que empezar por otro lado, que es la tierra. Es cuidar la tierra, conservar la tierra, y empezamos trabajos que para mí eran todos nuevos. Empezamos a hacer curos de nivel en aquel entonces. Hicimos cambio de pastura en otros lugares, en otros recuperación de pastura. Se empezaron a achicar los potreros, se empezó a usar un poco de eléctrico. Fuimos avanzando en todo a lo largo de un tiempo, ¿verdad? Por supuesto, fuimos avanzando en lo que es pastoreo de avena con eléctrico, pastoreo de sorgo con eléctrico, suplementaciones estratégicas según categoría, según clima. Fuimos forzando eso hasta que llegamos a lo que hoy es Rancho Rosalba. ¿Y qué hoy es Rancho Rosalba? Es un lugar donde hacemos cría, recría, engorde, confinamiento y cabaña. Hoy hacemos un ciclo completo donde el 80 y 20% que le había dicho prácticamente se invirtió. Hoy somos vendedores de genética. Dentro de la genética tenemos la suerte de participar en la expo, vendemos toros a campo, vendemos toros en ferias, somos invitados en ferias particulares, tenemos otras ferias, vendemos embriones, vendemos pajuelas, o sea, abrimos la cancha. Y dentro de ese proceso también entramos en lo que es la agricultura, tanto la agricultura de venta comercial como la agricultura pensando en el confinamiento de los animales y en la suplementación estratégica que mencioné antes. Y el último paso que dimos fue el tema de la reforestación. Entramos en todo lo que sea eucaliptos clonados con un sistema de silvopastoril que realmente nos resultó muchísimo. La idea siempre fue incorporar algo nuevo en el campo, sea soja, que te saque tierra, pero no bajar el hato ganadero. Incorporar reforestación, pero que no baje el hato ganadero. Entonces eso siempre nos obligó a tener un training en lo que es la fabricación de comida. Era menos tierra, pero igual cantidad de ganado. Entonces ahí fuimos
trabajando mucho con lo que es suplementación a campo para ciertas categorías, para ciertos momentos, y el confinamiento para tener una calidad de carne buena para entregar a los frigoríficos. Esa más o menos es la historia de Rancho, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿cómo hicieron esta genética? O sea, ¿por qué se fueron a esta genética? Y ahí hay historias jocosas y historias ciertas. Empiezo por la jocosa. Cuando papá empezó con esto, no entendía tal vez mucho de genética. Él era abogado, o sea, para él era todo nuevo esto. ¿Y cómo hacía? Voy a citar dos nombres, que uno es Totó Zavala y el otro es el ingeniero Guasmosi. Papá confiaba mucho en el criterio genético de ellos dos. Entonces, cuando había un remate, una casa rematadora, se vendía un toro, papá no compraba nada. Terminaba el remate, se levantaba y le sacaba la boleta del bolsillo y se iba y pagaba él el costo y se quedaba con el toro. Y como eran todos amigos, terminaba todo en algo lindo. Esa fue la parte jocosa de la forma que empezó la genética fuerte, y la otra es un trabajo muy profundo que hicimos. Bueno, importar semen, hacer todo lo que había que hacer, estudios, DEPS, todo lo que se tenía que hacer, con una finalidad que hoy creo que estamos orgullosos que estamos llegando después de muchos años, que es lograr el Nelore que nosotros siempre creímos que era el correcto, con un biotipo moderado, un animal rústico con una buenísima calidad de carne y con todos los atributos que sabemos que tiene el Nelore, pero este Nelore que hoy está caminando en Rancho Rosalba es el Nelore que nosotros empezamos a buscar hace 25 o 30 años atrás. Entonces, en este momento, para cerrar esta pequeña presentación de este lugar que nosotros queremos mucho, que es Rancho Rosalba, solamente yo puedo agradecerle a mi familia, ¿verdad? A mi señora, que realmente me apoyó en todo momento. No fue fácil. Éramos jóvenes, 3 hijos, ir, venir, quedarse sola, no tener noticia del marido. Mis hijos, desde el día 0, como que se enamoraron de este lugar y del día 0 apoyaron este lugar, que es muy importante en el trabajo del ganadero. Tener una familia que te pone los pilares creo que es fundamental. A mi papá de haberme dado lugar. Mi papá era el último hijo de 10 hermanos. Eso hace que creo que habrá sido muy mimado, un señor que no conocía mucho el no. O los deseos que él tenía generalmente lo cumplía, porque era una persona muy inteligente, muy tenaz y con un carácter muy especial. Un señor que creo que le dejó muchísimo la ganadería paraguaya sin ser de origen ganadero. Mi suegro era único, un personaje increíble, exigente, perfeccionista, una persona trabajadora, decidida. A mí me encantó compartir con él, nos llevábamos súper bien. Al principio, cuando recién nos conocimos, no tanto, pero después fue así una relación espectacular. Una gran persona, un maestro de verdad, una persona muy trabajadora, muy inteligente, muy calculadora. Y todo lo que hoy día dentro de la profesión yo he logrado es gracias a la oportunidad que él me dio de estar en este establecimiento con ellos y los consejos que adquirí en mi juventud a través de su experiencia. Tengo mucho que agradecerle a Rogelio. Realmente me dio toda la confianza para poder tomar las decisiones y realmente creo que fue un proceso, hoy evaluando, ¿verdad? Después de tantos años, muy lindo y que ayudó a formarme profesionalmente también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo, junto con Rogelio y José, y a partir de ahí, llegar, creo que poner tal vez unos cuantos ladrillos iniciales para lo que se llegó a hacer hoy, ¿verdad? Rogelio era un tipo alegre, simpático, pero atropellador, ¿verdad? Era lo que solemos decir, el bareté, que no se iba a dejar pasar así nomás. Un tipo con el que daba gusto estar, era alegre, pero cuando se le metía algo en la cabeza, atropellaba lo que había enfrente para lograr sus cosas, ¿verdad? Y creo que así nos dejó el plantel que tenemos acá.
Ojalá hubiese estado acá para que vea, ¿verdad? Pero se habrá imaginado lo importante porque él era una persona de querer llegar lejos. Pero realmente Rosalba llegó muy lejos, ¿verdad? Creo que hubiese estado contento si estaba acá. Ya lleva rancho cuando José ya era el que dirigía, pero don Rogelio era el que siempre tenía la última palabra. Él estaba siempre presente, siempre alegre y siempre realmente apoyando y empujando para la excelencia de su marca, ¿verdad? Este lugar está lleno de recuerdos, de historia, de la familia de José, nuestra, de tantas personas que trabajaron acá. Sin ellos nada de esto se hubiera podido lograr. Técnicos, familia, amigos que estuvieron siempre ahí para darnos una palabra de aliento o alegrarse con nosotros. Aparte que es un lugar que nos encanta, es como una tradición también familiar, ¿verdad? Y eso está bueno porque perdura en el tiempo y hace que sí o sí tengamos ese tiempo de calidad juntos, ¿verdad? Rancho siempre fue un lugar que para nosotros representó mucho orgullo. Escuchando primero el trabajo que venía haciendo mi papá acá, por suerte tuvimos la oportunidad con mi hermano en las épocas de colegio de venir en las vacaciones a compartir, a ver el trabajo. Yo siempre tuve muy claro que quería trabajar en Rancho Rosalba. Estudié agronomía, terminé en el 2022 y desde ahí ya estoy metido acá con mi papá. Nosotros somos trillizos, nacimos juntos, vinimos juntos por primera vez a la estancia, aprendimos muchas cosas juntos dentro de la estancia y afuera también. Y hoy día cada uno tiene un camino de cierta manera diferente, pero la idea es siempre poder aportar el granito de arena que a cada uno le corresponde en el momento que le agarre y para siempre, ¿verdad? Esa es la idea y eso es lo que planeamos nosotros. Una cosa linda que pasó gracias a los animales, gracias a la raza. Acá vinieron muchos técnicos, ¿verdad? Voy a dar el nombre de uno, que pues le quiero mucho y ya no está, el doctor José Bobadilla, un técnico muy renombrado en Paraguay. Y su primer certificado de andrología de su vida firmó en esta estancia. Dejo eso como ejemplo, pero sí cabe señalar que hoy técnicos, que uno le escucha dando conferencias en el Brasil, en Ecuador, en Guatemala, en Bolivia, empezamos juntos acá, ¿verdad? Somos todos de la misma edad y hoy son técnicos consagrados en el Paraguay. Realmente crecimos juntos, forjando una amistad y forjando una parte laboral admirable. Tanto lo que ellos nos dieron a nosotros como empresa, a lo que nosotros vimos que ellos crecieron como personas, ¿verdad? Tengo una antigüedad de 40 años aproximadamente. Llegamos acá en el año 1985 y desde ese momento hasta hoy día, por suerte, estoy en la firma. Luego de haberme recibido, me vine a hacer los primeros trabajos en Coronel Oviedo. Y en ese interín tuve la suerte de conocerle a don Rogelio Salomón, que ya estaba instalado acá como Rancho Rosalba. Y hablando, me invitó a su establecimiento. Vinimos acá a hacer un reconocimiento y desde aquel momento estoy hasta hoy día con ellos. Anteriormente, acá se explotaba solamente novillo, ¿verdad? En los primeros tiempos. Hasta que en el 85, como le dije, él decidió criar la raza Nelore. Y fuimos a buscar los primeros ejemplares, las primeras matrices, casi por todo el Paraguay. En donde había buenas vacas, nosotros comprábamos esos animales, traíamos. Y un lote grande hemos conseguido de la zona de Concepción, que fuimos a traer en el 86 aproximadamente. Un total de 71 vacas, Nelores, vaca general, pero que tenía una genética muy importante. Y cuando eso se tenía el registro abierto, tal es así que al llegar las 71 vacas acá y presentarle a la gente del registro, tuvimos la suerte de que conseguimos 70 vacas de ese lote fueron registradas.
de una vez. Y ahí comenzó todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de sanitación muy bien definido aquí, cuidando todos los detalles, ¿verdad? Y tenemos dos maneras básicas de enfocar lo que es la parte sanitaria del animal. La primera, acá en Rancho Rosales le damos mucha prioridad a lo que se llama prevención. Tratamos de prevenir las enfermedades infectocontagiosas y reproductivas, con un programa de vacunación bien efectiva y controlada, de tal suerte de crear una barrera inmunitaria, ¿verdad?, bien confiable. Y de esa manera evitar pérdidas o contratiempos, ¿verdad?, a lo que es la parte productiva de ese animal. Es decir, ahí cumplimos con el viejo adagio que dice, ¿verdad?, es más barato prevenir que curar. Y por otra parte, nosotros hacemos un plan de sanitación in situ, en los rodeos, en los lugares donde están los animales, a los efectos de detectar los problemas in situ, porque las necesidades de los animales son diferentes, dependiendo de su edad, de su estado corporal, dependiendo del manejo que se le da. Y para eso nosotros preparamos un calendario de sanitación bien diferenciado. De acuerdo a ese procedimiento, la explotación de todo su potencial genético llega al máximo y se traduce, por ejemplo, en desarrollo corporal, precocidad, fertilidad, ganancia de peso, etcétera, etcétera. Mis inicios en Rancho Rosalba fueron hace aproximadamente 30 años, en mediados de los 90, finales de los 90. El doctor Rogelio Salomón me contactó para ayudarles un poquito. En realidad primero vine, creo que a hacer registro solamente. Yo también hacía registro por la rural, registro de Nelor en este caso. Yo estaba participando bastante ya en las pistas, en comisión técnica de la Nelor. Realmente me llevé una linda sorpresa, porque en ese momento ya empezábamos a hablar acerca de un biotipo más moderado, de menos tamaño, más productivo. El doctor Rogelio tenía una visión muy importante en la producción de novillos. Tenía en la cabeza, a pesar de ser abogado, tenía en la cabeza lo que él quería para esos novillos y qué es lo que necesitaba y qué es lo que sus clientes necesitaban. En muchas cosas es lo que en Paraguay llamábamos el aranduca. Tal vez él no tenía formación como criador de ganado, como veterinario, como ingeniero agrónomo, pero sí tenía una visión correcta de cómo tratar de hacer que la estancia sea un negocio. Y eso se transformó y se direccionó mucho a la selección del ganado que se hizo. Dentro de esa estructura usaba la misma visión también con las vacas. Y tenían vacas registradas y vacas no registradas, pero todo dentro de un tipo Nelor bastante definido. A partir de ahí, José estaba en la facultad, estaba estudiando todavía. Empezamos empezamos a programar el plan que tuvimos, digamos, para organizar y para formar esto. Era mejorar las pasturas antiguas, curvas de nivel, reducir los problemas de erosión y al mismo tiempo ir mejorando el ganado y darle el biotipo que queríamos, como digo, hembras productivas, hembras que produzcan buenos terneros, hembras que preñen más temprano. El toro, que era un mercado, hasta hoy sigue siendo un producto estrella dentro del Rancho Rosalba, tenía que ser un toro que se pueda llenar fácil y al mismo tiempo pueda servirle al productor, digamos, trabajar, ser muy eficiente y funcional a campo. Lo primero que Rogelio se dio cuenta es que podía o aumentar su capacidad o mejorar el desempeño. Y eso evidentemente hizo de que en su cabeza matemática justifique, digamos, hacer muchas de las cosas que se hicieron, ¿verdad? A partir de ahí
En un proceso de varios años que hicimos, empezamos a seleccionar las mejores madres por un lado, analizando los terneros que nacían de estas vacas. Una de las cosas tal vez fundamentales que hicimos, empezar a meter genética de punta que creíamos era la genética adecuada para este rebaño. Yo estaba muy activo también participando en la pista en el Brasil. En ese proceso escogimos toros bastante de la línea de IZETA, Instituto de Zootecnia, escogimos algunos toros que eran de origen Maná en esa época o Lengruber. Esos toros fueron importantes dentro del ganado que se fue formando acá, ¿verdad? Aparte de eso, también estaba la central de prueba de toros de la Nelor. En la segunda mitad de los 90 fue un lugar muy importante para llevar los toros mejoradores y que salgan toros mejoradores de eso. Esa era realizada en la estancia Barrerito, en un ambiente desafiador, ¿verdad? Y Rancho Rosalba fue un proveedor importante, digamos, de ese centro, de las pruebas ahí en Barrerito, y al mismo tiempo también un comprador importante de su genética. Eso también creo que colaboró un poco a todo esa evolución y ese rumbo que queríamos darle a este rebaño. En la época que nosotros empezamos a hacer esto, la inseminación era en un volumen relativamente bajo, ¿verdad? Se hacía toda la inseminación, era solamente observación de celo, no teníamos las hormonas que hoy en día nos facilitan, digamos, todo el trabajo que tenemos para la parte a sincronizar celos y a hacer mejor el trabajo, ¿verdad? Posiblemente, con suerte, digamos, 20% de las vacas o 25% de las vacas eran inseminadas y el resto era todo toro. Por eso que era muy importante comprar buenos toros también, ¿verdad? La inyección de genética que hicimos en esos años dio un sustento y una base muy importante, trayendo, como dije, sangres diferentes, toros que no eran usados acá, y nos ayudó a consolidar eso que inicialmente habíamos visto de un biotipo con mucha carne, moderado, productivo, que hoy en día sigue caracterizando a Rancho Rosalba, ¿verdad? Y esa evolución en estos 30 años, el peso al destete, el peso al año, la preparación de los toros, e inclusive lo que vemos hoy, digamos, con estos toros atrás, la evolución ha sido constante, ¿verdad? Porque el peso al destete solamente, posiblemente en los animales puros, ha aumentado prácticamente 60, 70, 80 kilos sobre lo que era en esa época. Y eso es extremadamente importante para acortar los ciclos en la pecuaria, para tener toros más precoces, para tener hembras más precoces. Entonces, es un trabajo que tiene su tiempo, pero realmente hoy está mostrando los resultados. La relación con la familia Salomón data del año 2004, cuando fueron mis inicios como veterinario. Yo me estaba dedicando en ese momento al congelamiento de semen de bovinos. Bueno, yo venía a hacerle las pajuelas a dos toros muy importantes de la época que estaban acá en Rancho Rosalba. Era el 3187 y el 1605, el ABT 3187 que se usó, creo que muchísimo, uno de los toros que más se usó en el Paraguay. Y en ese momento, bueno, le conozco primero a José y poquito después tuve la suerte de conocerlo a don Rogelio. Realmente desde el primer momento creo que pudimos hacer una relación inicialmente laboral y hoy tenemos una relación de amistad de prácticamente más de 20 años. Mi incursión en la empresa fue más bien ya después a través de la transferencia de embriones, que en un principio me acuerdo que hacíamos 20 a 30 preñeces al año. Un cliente grande en ese momento era un cliente de 100 preñeces. O sea, estamos hablando de 200 embriones. Nosotros empezamos acá a lo mejor con 20 a 30 preñeces, un poco en el OR. Y eso era todo a través de la técnica de transferencia de embriones por in vivo, ¿verdad? El método convencional con superovulación y demás.
Posteriormente migramos a lo que es la fertilización in vitro y empezó a crecer el mercado realmente debido a que podíamos ya congelar embriones in vitro. Hoy estamos rondando los 400 embriones transferidos de origen de Rancho Rosalba en distintos lugares. Se expande la genética a través de distintos modelos de negocios, ya sean venta de embriones o capitalización de embriones en campo de terceros, y eso permite que la genética se difunda rápidamente, los clientes tengan acceso rápido a una genética de más de 30 años de selección y el productor, o sea, el dueño de la genética, también tenga un volumen mayor de producción a través de su genética, ¿verdad? Realmente, como les digo, en estos últimos 20 años que pasaron quizá rápido, muy rápido, sin darnos cuenta, creo que hoy venimos y miramos y se ve lo que se hizo, se ve el camino correcto que se tomó en su momento. Yo creo que tanto la empresa de Rancho Rosalba en particular como la asociación de Nelor está cosechando ese camino bien tomado hace ya varias décadas. En Rancho Rosalba fue a través de la comisión técnica de la Nelor. Para un trabajo de ecografía, el ingeniero José me llamó para hacer una certificación de preñez. Eso fue allá por el mes de mayo, junio del 2011. Ahí generamos un vínculo, hicimos sinergia y en el siguiente servicio de primavera del 2011 él me pidió que empecemos a incorporar la IATF en el rebaño de Rancho Rosalba. En ese momento Rancho Rosalba estaba con 2 lotes de cría con la técnica de inseminación artificial. La técnica estaba efectuada a través de la sincronización de celos por prostaglandina y los 2 grupos de hembras que entraban al programa de inseminación eran las vaquillas de reposición y las vacas solteras o vacías buenas. En ese momento los índices de Rancho Rosalba se encontraban entre un 76 y 78% de preñez general, habiendo una incidencia de preñez por toros, de repaso de toros del 80% y un 20% de preñez por IA. Resultado de los grupos que ingresaban a la sincronización de celo eran las vaquillas, que prácticamente era un 20% del pie de cría, vacía buena un 10% del pie de cría, eso da 30% y un porcentaje de concepción del 70%, generaba, de ahí salía el resultado de 20% de incidencia de IA. En ese momento mantuvimos, no cambiamos lo que ellos estaban haciendo, seguimos con las vaquillas y las vacas vacías buenas haciendo prostaglandina, pero incorporamos la primera maternidad a los protocolos de IATF. Al año siguiente tuvimos muy buenos resultados, dimos un paso más. Incorporamos la maternidad 1, la maternidad 2, las vacías buenas dejaron de sincronizarse por prostaglandina y también entraron a los protocolos de IATF. Las vaquillas seguían manteniéndose en sincronización por prostaglandina. Al 4.º año sí, ya empezamos por la organización que nos dio. Nosotros sabemos que la IATF nos permite incorporar genética a todo el rebaño, pero también genera un ordenamiento de todo el establecimiento. Sabemos cuándo tenemos que inseminar, cuándo hacer ecografía, cuándo hacer manejo. Ese ordenamiento a nosotros nos genera mucha elasticidad, mucha libertad para ejecutar el servicio en forma correcta. Desde el principio del 2011 a hoy, 2024, pasaron 14 años. Nuestra preñez estaba compuesta por 80% de monta natural y 20% de IA. 14 años después invertimos en esa relación. Hoy 80% de las preñeces que produce Rancho Rosalba son producto de IA y nada más el 20% es producto de monta natural. Esos índices que manejamos son consecuencia de un trabajo de IATF sistemático, organizado, bien planificado
bien ejecutado y bien evaluado. Si tuviese que hacer un resumen del servicio de Rancho Rosalba, tendría que decir que tenemos 4 técnicas o 4 tipos de manejos. 2 enfocados directamente sobre la madre y 2 indirectamente sobre la madre, ya que trabajamos sobre el ternero. Los directamente sobre la madre están fundamentados en base a la IATF sistemática y la ecografía seriada de evaluación de esa madre. Los indirectos son a través de los terneros, teniendo 2 técnicas. La técnica de destete precoz, que tenemos destinado solamente para la categoría de primerizas, donde las primerizas ingresan a un primer protocolo con un manejo de ternero y después en la evaluación de esa primera IATF tomamos la decisión de qué terneros van a precoz y cuáles continúan con su madre. Como segundo manejo indirecto sobre la madre tenemos la técnica del secuestro de lactación de los terneros. Entiéndase por eso que al momento que la madre ingresa a la colocación de dispositivos, los terneros permanecen en estos corrales de manejo que están viendo acá. Acá permanecen en promedio o casi siempre entre 9 a 10 días, con lo cual buscamos generar un cambio en el balance energético positivo que nos sobre energía. Eso combinado a la IATF nos permite conseguir los índices de preñez por IATF que hoy tenemos. Hemos visto a lo largo de estos 5 años de realizar este manejo de ternero que no tenemos el problema o el miedo que muchas veces decimos, no, la Nelore se puede secar después de tantos días de inactividad de la ubre. Nosotros no vemos eso acá. No tenemos problemas de vaca que se secan por el secuestro lactacional del ternero. Bien, después de 5 años de estar realizando esa técnica, nos dimos cuenta que nos ordenó en el manejo del ganado. La hacienda expresa su mansedumbre. Van a ver cómo las vacas ya se separan sin gritos, sin un manejo bruto de sus terneros. Como hay vacas que reciben por lo menos un manejo de ternero y hay algunas que reciben hasta 2 manejos de ternero, ellas ya saben lo que estamos queriendo hacer con ellas cuando ingresamos al corral. Entonces, hoy la separación de madres con ternero para nosotros suena apasionado, pero sería como un poema. Es muy armónico, es muy lindo de ver y es lindo de disfrutar. De esas 12 zafras de ternero, obviamente, sale la reposición. Hoy, 2024, esta calidad de ternero que tenemos, esta radiografía de avance genético que tenemos, es consecuencia del cambio completo del rebaño que hubo. Todos los animales que hoy forman parte del pie de cría de Rancho Rosalba no son los que encontramos allá por el 2011. Tenemos vacas más productivas, vacas de un frame más moderado, más moderno, vacas con aptitud materna excelente, expresada esa habilidad materna en estos terneros. Eso es lo que el avance genético nos dio también a lo largo de estos 14 años. Comienzo a trabajar en Rancho Rosalba allá por el 2005, 2006, bajo el mando de José, pero siempre con la fiscalización de don Rogelio, ¿verdad? Yo me fui a hacer la parte reproductiva
de macho. Comenzamos con el tema de, una vez apartados los precandidatos a toros en el destete, empezamos a medir las circunferencias y a hacer la anatomía que esté libre de patología esos animales, para empezar a dar secuencia a lo que serían más adelante los toros, ¿verdad? En esa época solamente medíamos y veíamos la anatomía del testículo. Luego, con los años, fuimos poniendo medidas mínimas. Ya era un parámetro también para refugiar los reproductores. El avance que hubo en estos años de trabajo es lo que hoy podemos ver en los galpones de exposiciones o en el campo, ¿verdad? En rancho hoy es mínimo el descarte de toros por problemas reproductivos concernientes a los machos. Esa fue la evolución, trabajo de más de 20 años que se viene haciendo en rancho, trabajo bien planificado y direccionado, ¿verdad? En aquella época los toros de 3 años llegaban con circunferencia de 30, 31, 32, eran las medidas de circunferencia en aquel tiempo, ¿verdad? Y hoy actualmente 30 más o menos es el piso que están usando rancho para sacar el desmamante, ¿verdad? A los 8 o 10 meses están con ese piso la clasificación de los toros. Es una evolución lenta, pero con un trabajo constante. Y hoy vemos el resultado en la calidad que se expresa, ¿verdad? La historia de mi participación acá, de las actividades de Rancho Rosalba, en verdad está entremezclada un poco con actividad profesional, sobre todo también una relación de amistad que me une con la familia Salomón. Data históricamente también del tío Rogelio. En esa época, hace no mucho tiempo, yo era más joven, me traía el tío Rogelio acá, me mostraba un poco su trabajo y siempre me comentaba del interés que él tenía en estar a la vanguardia en la aplicación de las herramientas de selección. Yo creo que eso ayudó mucho a que siempre se trabaje priorizando acá o buscando un objetivo que hasta hoy día se preconiza, que es el Nelor productivo. Desde aquella época, recordando un poco de lo que es el inicio del programa de registro de producción de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelor en el año 86, ya Ranchos Rosalba era partícipe de ese programa de registro de producción. Luego también recuerdo en la época de la central de prueba Barreritos, también participaba en esos programas, es decir, siempre estuvieron preocupados de aplicar esa herramienta que les ayude a progresar genéticamente en su rebaño. Tanto es así que a inicios del milenio, este programa de registro de producción en la Nelor da un paso en la aplicación de métodos más modernos de evaluación genética en los animales, implementando lo que hoy día conocemos como las DEPs. Aplicaron unas estadísticas que en el mundo entero se conoce como modelos mixtos, que estima el valor genético de los animales, que con mucha precisión la habilidad que tiene un individuo de transmitir genes para una determinada característica. Y eso se conoce como diferencia esperada en la progenie. Rancho Rosalba fue una de las primeras cabañas que, cuando se adoptó ese salto que hubo dentro del programa de registro de producción La Nelor, implementó rápidamente, y desde ese entonces hasta hoy día constituye su programa de evaluación a nivel de campo principal en la búsqueda de ese Nelor productivo. Hoy día Rancho Rosalba es una de las 11 empresas que participa de este programa que había iniciado en la época que les comentaba, en la que básicamente se toman medidas de características de interés económico en dos etapas cruciales del animal, que es en el momento del destete
Así también el segundo punto de evaluación le llamamos sobre año. Mide el desempeño post-destete de esos animales. Prácticamente en estas dos etapas, destete y post-destete, se pesan los animales para poder seleccionar por ganancias de peso, tanto pre-destete como post-destete, buscando esa precocidad de crecimiento. Esa selección para peso hoy en día por sí solo está incompleta como para buscar ese animal eficiente. De ahí que implementamos la evaluación de otras características complementarias al peso. Introducimos evaluaciones morfológicas, que son evaluaciones visuales de conformación de carcasa, precocidad de terminación y la musculatura en los animales, que es conocido con la sigla de CPM. Dentro del programa de mejoramiento de la Asociación de NELOR hay un programa de certificación de calidad genética o de genética superior, justamente que a través de estos índices finales se adoptan ciertos filtros para poder identificar los animales superiores evaluados por todas estas características a través de sus DEPs e índices. Entonces reciben esas informaciones de quiénes son los animales que están marcados candidatos para recibir ese certificado especial de superioridad genética que es conocido como el CESU. En los machos que hayan pasado estos filtros, entonces se le adjudica a no más del 30% y en las hembras casi llega al 50%. Por lo tanto, utilizan este criterio tanto para la reposición de sus animales como para los animales que van a salir a la venta cada año. Eso es con respecto a los animales jóvenes para reposición que aún no tienen descendientes o progenie evaluada. Pero todo este sistema en verdad lo que busca también es evaluar a los padres de los animales que son medidos. Entonces tenemos también los toros padres que son utilizados acá y en todo el programa, que van generando sus DEPs, y así también las vacas, las madres. Rosalba, por ejemplo, recibe un relatorio de vacas en la que le viene indicado quiénes son, por ejemplo, las vacas tops que por índices genéticos son merecedoras de que se le esté quitando embriones o que sean donantes de embriones. Por lo tanto, incorporan también esos criterios dentro de la selección que aplican acá en la cabaña para su programa de FIF. En fin, son instrumentos o herramientas que la evolución que tuvo el rebaño de Rosalba nos hace pensar realmente que fueron de gran importancia o ayuda para conseguir o llegar a lo que hoy están teniendo un rebaño diferenciado y creo que bastante reconocido por el mercado cuando analizamos los reproductores y hembras que salen a la venta de esta cabaña. Yo empecé a trabajar acá en el 2004, si mal no recuerdo, hace 21 años. Empezamos a trabajar en todo lo que era selección de machos y hembras para comercialización y selección de la reposición de hembras. Muy afortunado porque a mí se me dio acá una mezcla de factores. Nosotros heredamos de Rogelio Salomón un plantel muy carnicero. Él era una persona que se concentraba mucho en eso, que le interesaba todo lo que era el engorde. Y entonces toda su hacienda estaba orientada hacia ahí. Y arrancamos con eso. Arrancar con eso en un plantel es muy bueno, ¿verdad? Después ya teníamos pequeños detalles que ajustar, pero lo más importante ya teníamos, que era el animal carnicero, y que creo que hasta hoy es la marca de Rancho Rosalba. Eso se mezcló
mezcló con José, que es un tipo metódico, persistente, se encapricha con las cosas hasta conseguir, ¿verdad? Y empezamos a meter los otros factores económicos que queríamos en la torada. Empezamos a meter un poco más de hueso, trabajamos sobre todo lo que era raza, siempre nos preocupamos por los prepucios y pasaron 15 años más o menos, empezamos a tener el producto que queríamos, ¿verdad? Hoy creo que hace 7, 8 años que tenemos animales de muy buena raza, carnicero que era el origen, hueso, prepucio, hembras anchas, precoces. Era el combo que estábamos buscando. Y a eso José me enseñó otra vez algo que después yo pude usar en otros lugares, que era la previsibilidad. Nosotros, al terminar el año anterior a la venta, nosotros ya sabíamos en qué fecha íbamos a vender qué toro, qué cantidad de toros íbamos a vender. Y ahí se generó todo un programa de ventas en Rosal, ¿verdad? Nosotros hacíamos nuestra primera parte, del destete hasta los 16 meses los toros estaban juntos. Ahí nosotros ya empezábamos a separar a los 16 meses, bueno, estos son los toros que se van a vender en feria, estos se van a vender en estancia. A los 18, después de las revisiones de circunferencia escrotal, íbamos definiendo más el lote. Y para cuando los toros tenían 20 meses ya estaban apartados, loteados, cada toro en qué feria se iba a vender, la cantidad, la vaquilla, la misma cosa. Y eso te da una tranquilidad enorme para trabajar. Nosotros sabíamos cuando teníamos que apurar un poco más con la comida o aflojar, íbamos midiendo y casi siempre nosotros llegamos con los toros listos para la venta o las vaquillas por lo menos 2 o 3 meses antes del evento. A partir de ahí es solamente esperar y continuar, ¿verdad? Pero nosotros nunca llegamos improvisados a una venta. Pasó un tiempo más y se sumó ahora Agustín, y Agustín nos aportó otra vez la tecnología, una visión distinta, nos volvió a enseñar otra vez otra manera de trabajar. Realmente se armó un lindo esquema y hoy nosotros estamos contentos con el tipo de animal que hay acá, con el sistema de preparación de toro, con el sistema de venta. Todo está muy organizado y realmente después de 20 años contentos de todo lo que se está logrando acá en Rancho Rosal. Con respecto a embriones y pajuelas, ese ya fue un plus que sacó José, porque como ya teníamos todo hecho el esquema, ya todos los años repetíamos lo mismo, él empezó a pensar en qué más podíamos sacar de la genética. Y arrancamos primero, tuvimos un gran campeón de bozal en la expo, le sacamos pajuelas, se empezó a vender, una cosa llevó a la otra y bueno, finalmente se metió dentro del esquema de la misma forma. Tratar de un año antes saber cuántos embriones íbamos a producir, dónde íbamos a colocar y qué cantidad íbamos a colocar en cada lugar. Y la misma cosa con las pajuelas. Y ahí salimos detrás de la venta, ¿verdad? Y bueno, se generó el negocio. Hoy ya hay una cantidad de embriones y pajuelas que se vende todos los años, también así prácticamente esquematizado como la venta de toros. La Anelor a la hora de comercializar tiene dos particularidades. Una que se vende bien y otra que se vende rápido. Hay mucho interés. Entonces vos, cualquier venta que hagas se mueve rápido. Ahora que existen a partir de la pandemia existe la preoferta y ayuda mucho para mover el mercado. Cualquier feria que hagas vos en Anelor, lanzás la feria y a la 1 hora está todo preofertado. Impresionante eso es. Y después llega el remate, claro. Hay distintos precios de acuerdo a la mercadería, por lo general se vende muy bien, pero siempre tenemos esa particularidad. Hay mucha gente dispuesta a comprar en Anelor y eso hace que los remates sean muy ágiles. Soy Rafael Rojas, el cabañero. Hace 35 que estoy acá. Yo acá en el Rancho Rosalba trabajé ya hace 35 años. Ya hace 30 años. Este es mi primer trabajo y hasta ahora estoy acá. Eso fue mi primer trabajo, empezó a los 18 años. Acá yo empezó, acá ellos me enseñaban y acá yo empecé. Yo sabía que me trajo acá y ellos me trajeron. Sí, este es el primer trabajo. Yo hace 35 años que manejo Anelor y el truco hay que saber bien. Hay que saber hay que mimar
saber por dónde lado hay que entrar. Son animales muy mansos y saber su lado, despacito. Y todo es manejo, de ternero hasta llegar a los 3 años. Nosotros acá agarramos ternero de 6 meses, ya agarramos, o menos tal vez. Y de ahí empezamos, darle comida, darle baño, manejo. Y estamos haciendo despacio y rodeando, y así no están gritando ni nada. Y así siguiendo es manso. Para mí en lo personal es un animal muy tranquilo, muy manejable y realmente me gusta mucho. Y realmente comparando con las otras razas es más limpia el Nelore. Tiene menos problemas con esos parásitos. Para mí en lo personal realmente es mucho mejor. Ayuda mucho, como se dice, te espera, te da el tiempo de... Acá nosotros tenemos fecha de sanitación, supongamos que es cada mes, y te aguanta ese tiempo sin problema. Primeramente agradecer al ingeniero que siempre me apoyó y por supuesto a mi familia que me está apoyando todo el tiempo. Estoy muy agradecido con la empresa, con la firma. Ya estoy acá 35 años y vamos a seguir, vamos hasta Dios diga basta. Yo quiero, si Dios permite, seguir un 35 más con él a trabajar. Este es mi rango de ganadería. Hasta Dios basta, que dice Dios basta. Bueno, yo debería agradecerle a Rancho Rosalba el dejarme hacer, pero con absoluta libertad, todo lo que yo quiera. Yo daba una idea o una manera de trabajar o una forma de seleccionar animales y siempre se respetó y se hizo o se siguieron las ideas que yo hice. Y eso como profesional es muy satisfactorio, ¿verdad? Que la gente te dé tu lugar y vos puedas trabajar libremente. Todo el trabajo que vemos, en este caso en Rancho Rosalba, el trabajo que empezó Rogelio, que continuó José y que le queda, digamos, a Agustín y a sus hermanos continuar también, necesitó de mucha persistencia, constancia, perseverancia para hacerlo. Hoy en día el hecho de poder ver los resultados y poder ver lo que pasó en todo este tiempo llevó un montón de trabajo impresionante, en lo cual, repito, perseverancia, constancia fueron extremadamente importantes. Se tuvieron muchos aciertos, se pudieron tener algunos errores, pero los aciertos fueron más. Entonces eso hizo que hoy Rancho Rosalba sea lo que es. Es un lugar de referencia, es un lugar donde se pueden mostrar un montón de cosas, es una empresa con mucha diversificación. Todo este proceso tenemos que saber que fue progresivo, paulatino, pensado, planificado. No fue de forma impetuosa, de forma atolondrada. Fue proceso paso a paso. La suerte que tuvimos para poder lograr esto es el apoyo desde el punto de vista de la gerencia, de los propietarios que creyeron en las técnicas, que entienden que una técnica no porque una vez salga mal significa que esa técnica sea mala. Este es un trabajo, cuando uno mira afuera parece que es muy fácil. Como dicen, la vaca come el pasto y engorda. Ese es el refrán que tenemos que escuchar los que trabajamos en el campo. Y el campo es un trabajo muy difícil, pero ¿por qué es muy difícil? Lo que hay que hacer uno sabe. Están los libros, están los consejos de los técnicos. El problema es que lo que hay que hacer no depende de nosotros, depende de lo que la naturaleza nos puso enfrente. Nosotros estamos obligados a tener un pensamiento siempre futuro. Vos estás en el verano y estás preparándote para el invierno. Estás en el invierno y estás viendo cómo vas a trabajar en el verano. Y eso te obliga a tener una disciplina mental y una disciplina que las cosas se hacen hoy. Lo que se tiene que hacer hoy, se tiene que hacer hoy. Que es fundamental tener una programación, una dedicación y una ejecución correcta. Yo creo que esto no para. Yo creo que estamos, como se dice, por buen camino y tenemos que hacer más y más todavía. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta salida de campo.
Espero que les haya gustado y bueno, las puertas están abiertas para todo lo que podamos ser útil. Y bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad más que agradecerle al ANELOR de corazón de habernos dejado participar de un congreso tan honorable, tan importante como en un festejo de nuestros 60 años. Así que por mí, muchas gracias y salud ANELOR.